Y es que los hombres tenían varias esposas. Pero no es como que tú tienes una esposa en tu casa y tienes 5 en la calle, no. Había normas para poder tener esas esposas. Es decir, a todas tenías que tratarlas por igual, a todas tenías que amarlas por igual. Los gastos económicos de todas deberían ser igual. Habían ciertas normas, pero eso ya pasó a la historia, porque hay algunos países que practican la poligamia todavía, pero en este lado del mundo es complicado, es muy complicado. Y este hombre tenía 2 esposas. ¿Cómo se llamaba una? Ana. Y la otra se llamaba Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Siguiente. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios al Señor de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes del Señor. Y cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía el sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Voy a ir despacio, vamos a ir despacio. ¿Qué pasa aquí? Hay un hombre llamado el Cana, tiene 2 esposas. Una se llama Ana y la otra se llama Penina. La Biblia es clara, dice que Penina tenía hijos, mas Ana no tenía. Y dice la Biblia que ellos subían a un lugar llamado Silo una vez al año. Tiene que ver con una fiesta que celebraban. Y dice la Biblia que cuando subían, ellos ofrecían sacrificios al Señor. ¿Y qué pasaba? Que el Cana, como es el hombre de la casa, como es el sacerdote, tomaba lo que se iba a ofrendar y repartía a cada uno. Entonces él venía y le daba una parte a Penina y a todos sus hijos. Pero cuando llegaba la parte de Ana ocurría algo interesante. Pero a Ana daba una parte que escogida, porque amaba a Ana, aunque el Señor no le había concedido tener hijos. Siguiente. Y su rival la irritaba, es decir, Penina la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque el Señor no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa del Señor. La irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y el Cana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo del Señor, ¿qué pasó? Ella, con amargura de alma, ¿qué hizo? Oró al Señor y lloró abundantemente. ¿Y qué pasó? E hizo voto. Diga conmigo, hizo un voto. Vamos, pero métale fuerza, hizo un voto. Vamos a orar. Padre, gracias Dios. Señor, bendice. Nos vamos. Diga conmigo, hizo un voto. Diciendo: Señor de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieras a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a ti todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Y qué pasó? Mientras ella oraba largamente delante del Señor, Elí estaba observando la boca de ella. Elí es el sacerdote, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo, ¿por qué? Le dijo: estás borracha, muchacha. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Siguiente. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante del Señor. Dios mío, no tengas a tu sierva por mujer impía, porque la magnitud de mis congojos y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Y Elí respondió y dijo: ve en paz,
y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Quiero que cierres tus ojos por unos minutos. Padre, te doy gracias, Dios. Señor, tu palabra es bendecida, Señor. Tu palabra tiene vida. Tu palabra tiene la capacidad de cambiar la vida de los seres humanos. Mientras yo predico esta enseñanza, Señor, yo te pido que tú hables a los corazones, Dios. Que tú traigas respuestas a aquel que la necesita, Señor. Aquel joven que se siente cansado, sin fuerzas, confundido, Dios. Que tú lo puedas abrazar en esta noche, Señor. Que él reciba descanso en su alma, Dios. Que te pueda sentir, Dios. Gracias, Señor, por este espacio. Bendecimos tu casa, Señor, y declaramos, Dios, que entramos en los mejores días de nuestra vida. En el nombre de Jesús, el aplauso es para Dios. Cuando tú lees esta historia que acabamos de leer, en el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 1, es la historia de una mujer afligida a causa de una crisis de infertilidad. Cuando tú lees el libro de Samuel, te vas a encontrar con tres personajes principales. Uno es un hombre llamado Elcana y dos mujeres, una llamada Penina y la otra llamada Ana. Pero en esta noche quiero hablar de esta mujer, Ana. Y quiero enfocar esta enseñanza en su vida para darte un principio que sé que te va a ayudar en el caminar de tu vida. Y todo comienza con una aflicción en el corazón de una mujer. Una mujer que vivía acomplejada, que vivía adolorida, que vivía quizás llorando constantemente. Y la razón por la cual esta mujer llamada Ana vivía de esta manera era porque esta mujer no podía tener hijos. Profeta, pero no tener hijos no es tan malo. En realidad, en el contexto en el que se da esta historia, la situación es diferente. Porque no tener hijos en esa época representaba maldición. No tener hijos en esa época era algo vergonzoso. No tener hijos representaba no dejar generaciones que pudieran de alguna manera seguir el legado de vida que tú llevabas. Es el conflicto de dos mujeres. Una Penina que tenía la gran bendición de tener hijos. Una Penina que tenía quien la abrazara por las mañanas y le dijera buenos días, mamá. Una Penina que el día de su cumpleaños seguramente era honrada por sus hijos. Una Penina que tenía aseguradas generaciones que de alguna manera engendrarían o tendrían como herencia el legado de vida que ella llevaba. Y por otro lado tenemos a una mujer llamada Ana. Ana, una mujer sin hijos. Y por otro lado tenemos a Ana, una que no tenía hijos como los tenía Penina. Una mujer que tenía que ver diariamente cómo a Penina, sus hijos, le demostraban amor. Una Ana que seguramente internamente se sentía inferior. Una Ana que tenía una petición en su alma, la cual no había sido contestada por Dios. Y tú sabes qué difícil debe ser Ana. Porque estamos hablando de una mujer que vivía su día a día en un conflicto interior. Seguramente Ana se sentía acomplejada, se sentía inferior. Vivía en una competencia continua. Porque su condición, o más bien la situación que está viviendo, le llevaba a creer que ella era inferior. Esa es Ana, no me voy a demorar, voy a ser breve, creo yo. Y la Biblia dice, escúchame, voy a ir despacio, tengo como modo maestro hoy. Wow. Mira lo que dice la Biblia. La Biblia dice que esa mujer Ana, esa mujer de la que estamos hablando, que vive una situación difícil, que vive una crisis diaria, que quizás está viviendo su peor temporada. La Biblia dice que esta mujer constantemente, al menos una vez al año, lo registra la Biblia, subía a un lugar llamado Silo a adorar a Dios y a ofrecer ofrendas. Espérate. Ahora vemos
otro panorama que se nos abre. Son más detalles de la vida de Ana. Ana es una mujer que de alguna manera adoraba a Dios. Diga conmigo, adoraba a Dios. ¿Y qué quiere decir eso, profeta? Quiere decir que en la vida de Ana había una conexión con el Señor. Era una mujer que practicaba la fe. Era una mujer que iba al templo a adorar. Seguramente Ana ayunaba. Seguramente Ana oraba. Seguramente Ana tenía comprensión de lo que es la Torá. Seguramente Ana en su corazón tenía amor hacia el Señor. Seguramente Ana en su corazón tenía deseos de servir a Dios. Estamos hablando de una mujer que adoraba, que ofrecía ofrendas. Una mujer que su vida estaba entrelazada con Dios. Y si lo traemos a la actualidad, Ana podría representar una mujer cristiana, una mujer que ora, una mujer que cree en Dios, una mujer que lee la Biblia, una mujer que practica la espiritualidad. Esa es Ana. Ahora la pregunta sería, ¿por qué si la Biblia nos deja saber que Ana adoraba y honraba a Dios, por qué razón Ana estaba viviendo una crisis tan fea como la que está viviendo? Señores, ¿por qué razón Ana, una mujer que adora a Dios, una mujer que ofrenda a Dios, una mujer que va al templo, una mujer que seguramente estaba enamorada de Dios, está viviendo una crisis tan horrible como la que acabamos de leer? Escúchame. Ana está viviendo una crisis tan fea como lo es la vergüenza de ser infértil. Escúchame. Y es aquí donde uno se pregunta, no voy a gritar hoy, pero es aquí donde uno se pregunta, ¿por qué a la gente buena le suceden cosas malas? ¿Por qué una mujer como Ana, que seguramente no le ha hecho nada a nadie? Seguramente Ana era una mujer prudente, que yo me imagino a Ana prudente, yo me imagino a Ana sumisa, yo me imagino a Ana organizada, yo me imagino a Ana con principios de vida, me la imagino con modales, me la imagino que decía buenos días a sus vecinos, me imagino que Ana era, qué sé yo, respetuosa con su marido, me imagino que Ana era organizada en su trabajo, me imagino que Ana hacía el aseo, me imagino que a pesar de que no tenía hijos, alguna vez tuvo que tener un acto de cariño con los hijos de Penina. Estamos hablando de alguien que seguramente, escúchame, que seguramente tenía razones para que Dios le respondiera a su petición. Y Ana estaba en medio de una depresión. ¿Cómo estaba Ana? Estaba deprimida. ¿Por qué estaba deprimida? Usted lo leyó conmigo. Porque cuando iban a adorar y a ofrendar, Penina ahora se burla de ella, la humilla, se aprovecha de la crisis que está viviendo y en otras palabras le dice: tú no sirves, tú eres poca cosa, tú no tienes hijos. Y no tener hijos en esta sociedad en la que vivimos, en la sociedad en que se da esa historia, tiene que ver con maldición, tiene que ver con problemas, tiene que ver con desgracia, tiene que ver con oscuridad. Ana estaba en medio de una depresión. Señores, no comía. La Biblia dice que lloraba amargamente, que subían a adorar, y Ana vivía en un conflicto interno. Yo me imagino a Ana, wow, hoy es el día de subir allá al lugar donde adoramos, y me imagino que en el camino iba pensando, iba afligida, seguramente iba hablando con el Señor diciendo: Señor, pero ¿por qué a mí no me das hijo? ¿Pero por qué a mí no me respondes? Pero ¿por qué a mí me pasan estas cosas malas? Yo sé que todos los que estamos aquí algún día hemos estado como Ana. Le hemos preguntado a Dios: Señor, ¿por qué a mí? Señor, ¿por qué me suceden estas cosas? Señor, ¿por qué estoy pasando por esta crisis? Señor, ¿por qué permitiste eso? ¿Por qué permites que se burlen de mí? ¿Por qué permites que la gente me menosprecie? ¿Por qué permites que una Penina se burle en mi cara de mí, de Ana, la que te adora, la que te ama, la que te honra, la que te sirve?
¿Acaso Dios no es bueno? Entonces, ¿por qué suceden estas cosas malas a la gente buena? Si tú lees Romanos 12:2, quiero que lo leas conmigo. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es como agradable y perfecta. Escúchame. Si tú lees la Biblia dice que uno de los atributos de Dios es que Él es bueno. Cuando tú escuchas sobre la bondad de Dios, tiene que ver con esa cualidad de Dios de ser bueno de manera constante, de tener un deseo de bien de manera constante. Es decir, Dios, escúchame, Dios no está regulado por emociones. Dios no está regulado por sentimientos. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos somos buenos cuando son buenos con nosotros. Somos buenos cuando nos tratan bien. Somos buenos con la gente que nos cae bien. Pero casi siempre con la gente que no conectamos, sentimos el deseo de colocar obstáculos o colocar trabas para que esa persona quizás no se acerque a nosotros o tenga problemas en su vida. Pero Dios es bueno. ¿Cómo es Dios? Dios es bueno. Diga conmigo, Dios es bueno. Y la Biblia dice que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y buena tiene que ver con una intención de darnos algo mejor. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué quiere decir que la voluntad de Dios es buena? Es que la voluntad de Dios quiere darnos algo mejor. ¿Y qué quiere decir que es agradable? Tiene que ver con que es tolerable de alguna manera. Profeta, y que es perfecta es porque está llena de propósito. Yo sé que estos temas a ustedes no les interesan mucho. Usted se quiere dormir ya. Pero escúchame lo que te quiero decir. Entender un poco de cómo opera Dios. No lo vas a entender nunca, jamás, de manera completa a Dios. Dios es raro, es misterioso, es demasiado. O sea, nuestra mente no tiene la capacidad de entender su poder. Es imposible. Si la Biblia dice que los cielos de los cielos no lo pueden contener, es imposible que tú lo puedas entender. Pero cuando tú analizas los principios de Dios, sus atributos, cómo Él opera, cómo Él piensa, cómo Él actúa, cuáles son sus herramientas para formarnos, cuáles son sus herramientas para bendecir. De alguna manera tú vas a tener un croquis, posiblemente un croquis que te va a indicar cuáles son los planes de Dios. Entonces, entender de que Dios es bueno tiene que ver con que tú debes saber que su deseo es darnos cosas mejores, de que todo lo que nos pasa es tolerable y de que de alguna manera todo lo que vivimos está lleno de propósito. Y Dios es bueno, pero su bondad muchas veces nos hace ver, escúchame, profeta, pero yo sé que Dios es bueno. No, una cosa es escuchar que Dios es bueno, otra cosa es saber que Dios es bueno. Porque hay gente que ha escuchado que Dios es bueno, pero cuando viene la crisis, cuando viene el problema, cuando viene la aflicción, cuando viene el momento de tomar decisiones, eso que tú escuchaste, que fue pasajero, que fue lo que un loco un día predicó de que Dios es bueno, eso se te olvida. Pero cuando alguien sabe que Dios es bueno, Dios mío, bendícelo, Padre. Cuando alguien sabe de que Dios es bueno, tú vas a tener un plus en tu mente y en tu corazón. Tú sabes que todo lo que vives en tu vida no es a la ligera, porque su voluntad es perfecta, y perfecta es que todo lo que vivimos está lleno de propósito. Es decir, nada de lo que tú vives es al azar, nada está suelto, nada fue que Dios se le olvidó. No, todo está de alguna manera controlado por su propósito. Cuando tú entiendes eso,
de que todo lo que te sucede, su voluntad es perfecta, su voluntad está llena de propósito, su deseo es hacerme el bien, sus pruebas de alguna manera son tolerables. Cuando tú entiendes eso, tú dejarás de estar dependiendo de la oración de otro. Escúchame, en estos días me pasó algo. Yo no sé si está él aquí, no voy a decir su nombre. Alguien me escribió a las 3 de la mañana, me mandó un audio, casi llorando. Me dijo: profeta, ya yo sé que el ron no es la felicidad. Ya yo sé que la rumba no son la felicidad. Ya yo sé que esto no es la... Yo quiero tener una vida con Dios. Yo anhelo tener una vida con Dios. Escúchame. Yo le dije: brother, ya yo te lo he predicado 1000 veces. Ya tú conoces el camino. Ya tú sabes qué es lo que tienes que hacer. Pero una cosa es, escúchame, una cosa es que tú escuches de que Dios tiene un plan contigo, de que Dios tiene un propósito. Ay, eso está trillado. Aquí en toda la iglesia predican de eso. Dios tiene un propósito. El propósito de Dios. Propósito nivel 1, propósito nivel 2, propósito el regreso, propósito y qué sé yo, y Blancanieves. Todo el mundo escucha que tiene propósito, pero poca gente entiende lo que realmente significa eso. Poca gente vive consciente. Por eso me gusta esa palabra, conciencia. Consciente de que tenemos propósito. Cuando tú eres consciente de que tienes propósito, tu vida da señales de que tu alma sabe que nada está suelto. Pero no, vivimos la vida dependiendo de la oración de otros. Ay, pastor, oré por mí. Toda la vida dependiendo de la gloria de otros. No tenemos problema con orar. No tenemos problemas con eso. Pero lo que queremos es, muchachos, seriamente, lo que queremos es que usted tenga una vida consciente de quién es Dios. Porque si tu mente no es consciente, si tu mente no tiene la capacidad de conectar con este asunto, te vas a aburrir y te vas a ir. Y algunos serán de los que vuelven y nunca pasa nada. Pero cuando tu mente es consciente de que Dios es bueno, de que hay un plan, de que hay un propósito, de que hay un diseño, de que hay algo más, de que la vida no solamente es venir, trabajar, casarme, tener hijos, comprarme un carro y morirme. No, algo más vinimos a hacer a esta tierra. Hay algo más que quizás te está perdiendo. Y hay gente que vive, perdón la expresión, pero vive como no sé, como mensos ahí, y se viven deslumbrando por lo que el mundo les lleva, y le sacan el último celular y van y se matan por el último celular y ya. Yo soy cristiano. No, usted no es cristiano nada. Usted asiste a una iglesia, pero tu mente no es consciente del Dios que tú crees que tienes. Entonces, ¿qué pasa? Dios mío, no sé para qué me ponen a predicar a mí. Que Dios es bueno, pero muchas veces su voluntad nos hace ver la vida como un tráiler de una película. Escúchame. ¿Dios es qué? Es bueno. Pero esa capacidad de Dios de ser bueno, en algunas oportunidades nos va a hacer ver la vida como un tráiler de película. Tú ves un tráiler de película y posiblemente tú no tienes la capacidad de entender la historia de manera completa. Y si entras en el momento, tú ves que el villano le está aplastando la cabeza al superhéroe. Y todo el mundo dice: se acabó la película, hasta aquí llegó. No, porque a veces su bondad, su buena intención nos tienen que dar, es que no sé cómo decirlo. Dios nos tiene que permitir de alguna manera ver la vida de manera pixelada no, por capítulo, diría yo. Entonces hay gente que lee el capítulo 5, los peores días de mi vida, ay Dios es malo. No, espérate, hay un propósito eterno, constante, día a día. Imagínate como que Dios se levanta primero que tú, y Él ya ha orquestado lo que va a ser tu día.
Él ha orquestado lo que va a ser tus años. Él ha orquestado lo que va a ser tu destino. Yo a veces digo, rayos, ¿en qué momento me volví cristiano? ¿En qué momento me volví predicador? ¿En qué momento me envolví en todo esto? Yo andaba en otra. Señor, yo tenía los planes ya de los carnavales del 2019. ¿Qué hago aquí? Escúchame. Pero es que su voluntad me ha llevado. Y tú sabes qué pasa cuando alguien aprende a confiar de esa voluntad. Ni cuentas te das cuando has crecido demasiado. Y la gente te dice, wow, eres diferente. Y de repente predicas, de repente tienes un proyecto. Está bien. Me veo así como azarado. Dios es bueno. Ok. Yo sé lo que es estar ahí. Soy incómodo. Entonces, su voluntad, su bondad, mejor, nos hará ver la vida muchas veces como el tráiler de una película. Por eso no creas que es tu final. Si hoy estás viviendo tu peor temporada, yo vengo a decirle a alguien, no es tu final, es un capítulo de tu vida. Pero el plan de Dios será bueno, será agradable, será perfecto. Y si Él es el que formó tu vida, seguramente vas a terminar en victoria, en grandeza. Yo no sé si alguien está entendiendo eso, pero yo vengo a decirte que Dios está al control de todo y nada saldrá mal, nada podrá salir mal, porque todo hace parte de su plan. Escúchame, que esto se pone serio ahora, porque para nosotros lo bueno está relacionado con lo que queremos. Los que escriben, los que nunca escriban algo. Para nosotros lo bueno está relacionado con lo que queremos. Pero para Dios lo bueno está relacionado con lo que necesitamos. Escúchame. Para mí lo bueno, wow, lo bueno es un Audi. Lo bueno es que yo mañana me vaya para Dubái. Eso sí es bueno. Lo bueno es que yo tenga la capacidad de comprarme la ropa que quiero, vivir donde quiero, el trabajo que quiero, el salario que quiero, la persona que quiero. Eso es lo que nosotros creemos que es bueno, porque es lo que queremos. Pero para Dios no es así. Dios no está pendiente de lo que tú quieres. Dios, que es el que diseñó tu vida, el que escribió tu guión, el que diseñó tu película, sabe qué es lo que necesita, porque Él conoce el capítulo siguiente. Entonces, Dios, si tú eres bueno, ¿por qué permites todo esto? Ya va, escúchame. Sus intenciones de bien están muy ligadas al propósito que cargamos. Él sabe que no hay un mejor bien para nosotros que cumplir nuestro destino. Escúchame, quiero que me entiendas esto. Uno, que me entienda. Decir que Dios es bueno. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? También tiene que ver con todo lo malo que te pasa. Profeta, tiene que ver con la muerte de mi familiar. Posiblemente. Profeta, tiene que ver con que me echaron del trabajo. Posiblemente. Tiene que ver con que me engañaron, se burlaron de mí. Posiblemente. Tiene que ver con que hoy mis planes se derrumbaron y no sé qué hacer. Posiblemente. Escúchame. Decir que Dios es bueno es entender que en la vida hay capítulos escritos con dolor, con lágrimas, con soledad, con fracaso. Hay capítulos que Dios va a escribir bajo los peores días de tu vida. Hay capítulos que quizás tendrás que escribir con sangre. Hay días que tendrás que ver todo derrumbado. Hay días donde tendrás que sentirte el más pecador del mundo. Hay días donde quizás alguien te engañó, alguien se burló de ti, alguien se aprovechó de ti, incluso alguien te rompió el corazón. Todo eso tiene que ver con que Dios es bueno. Cuando tú entiendes esto, escúchame, cuando tú entiendes esto, tú vas a entender
que la derrota, que el fracaso, que el dolor, que los momentos difíciles, que las lágrimas en realidad hacen parte de la historia. Y cuando alguien entiende esto, no se queja porque lo dejaron, no se queja porque lo sacaron del trabajo, no se queja porque esa persona con quien tenías planes te engañó, no se queja porque te quedaste sin dinero, porque todas esas cosas hacen parte del plan de Dios. Entonces, lo que sucede cuando alguien tiene conciencia de eso, lo que pasa es que vives agradeciendo, vives con expectativa. Wow, de lo que Dios me libró. Si ese negocio no se me dio es porque no era para mí. Si esa persona no está conmigo es porque no me convenía. Si hoy no estoy en ese lugar es porque no hace parte de mi diseño. Entonces, todo eso tiene que ver con la capacidad de Dios de ser bueno. Dentro de su bondad, dentro del atributo de hacer el bien, incluye los días malos, incluye las lágrimas, incluye los peores días de tu vida, incluye que te sacaron del trabajo, incluye que hoy quizás no estás viviendo la vida que tú quieres. Todo eso hace parte de que Dios es bueno. Ahora hay dos tipos de gente: los que van a decir Dios es bueno, los que van a entender de que Dios es bueno. Cuando tú lees Filipenses capítulo 2, escúchame. Cuando tú lees Filipenses capítulo 2 versículo 9, mira lo que dice: por lo cual Dios también que le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Escúchame: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra debajo de la... Escúchame, la Biblia está hablando de Jesús, y Filipenses dice: por lo cual Dios también le exaltó y lo volvió más grande que lo sumo, y le dio un nombre, y le dio poder, y le dio la capacidad de ser el Salvador del mundo. Y dice que todas las enfermedades en el nombre de Él, ¿de quién? De quien exaltó. Ahora las enfermedades tienen que de alguna manera acabarse, porque ya lo exaltaron. Ese es el deseo de Dios. El deseo de Dios es exaltarte. El deseo de Dios es hacer cosas buenas contigo. El deseo de Dios es prosperarte. El deseo de Dios es convertir tu vida en una vida de influencia. El deseo de Dios es de bien. Ahora el problema es que la gente no lee el verso 8. El verso 8 dice: y estando en la condición de hombre, ¿qué pasó? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Segunda de Corintios 4:17. Escúchame: pues esta aflicción, ¿cómo es la aflicción? O la tribulación, ¿cómo es? ¿Cómo es? Momentánea y leve, produce en nosotros una y cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Tú sabes cuál es el problema de nosotros? Que no hemos entendido que detrás de las lágrimas, que detrás del dolor, que detrás de la soledad, que detrás de los temores, detrás de los complejos. Escúchame. Hay gente aquí que quiere poner cara de santo y de serio. Déjense de eso. Todos ustedes, muchos, están acomplejados, están depresivos, están confundidos. Hay un tema en el corazón y los sentimientos son complicados. Hoy, escoger pareja es una batalla. ¿O no? Nada más me pasa a mí, pues. Tú fracasas, viene otra persona, te engañas, hace daño, te hace, se vuelve un revoltillo ahí. Hay un desastre emocional, hay un desastre en nuestros corazones.
Y muchos de nosotros tenemos que entender que la buena voluntad de Dios, ¿cuántos quieren caminar en la buena voluntad de Dios? En la buena voluntad de Dios, que los buenos planes de Dios, que tener una vida con propósito, que tener una vida con diseño, que tener una vida relevante, muchas veces esas cosas buenas, esas bendiciones, esas respuestas van a estar escondidas en lágrimas. Van a estar escondidas en momentos de dolor. Van a estar escondidas en momentos de aflicción. Por eso Pablo dice: esta leve tribulación, esta momentánea circunstancia que me está doliendo, no es más que lo que produce en mí un mayor y eterno peso de gloria. Pablo está diciendo: hoy entiendo que la voluntad de Dios muchas veces me va a hacer llorar, me va a hacer sufrir, me va a hacer quedarme solo. Hay días en los que me quiero endemoniar. Hay días en los que quiero mandar a todos para no sé para dónde. Hay días en los que quiero contestarle a mi líder, a mi pastor, porque la buena voluntad de Dios también tiene días grises. Y Pablo está diciendo: hoy entiendo que soy Pablo, el hombre de Dios, pero que en algunos momentos tendré tribulación. Escúchame. Y esa era la situación de Ana. Ana está siendo golpeada por la voluntad de Dios, por la cualidad de Dios de ser bueno. Profeta, pero ¿cómo tú dices esa locura? Si Ana está en depresión, si Ana, la Biblia lo leímos, está llorando, yo lo leí, profeta. Dice que estaba llorando, que no comía, que su vida era un desastre, que había una penina que la irritaba, que había una penina que la molestaba. Escúchame. En realidad su vida estaba siendo golpeada por la bondad de Dios. Y tú sabes que hay voces que no te van a permitir entender el lenguaje celestial. Y una de esas voces es las voces de la gente como el Cana. ¿Qué le dijo el Cana? El Cana le dijo: mujer, ¿acaso no te basto yo? ¿No soy yo mejor que 10 hijos? Y en la vida, escúchame, en la vida habrán voces como la del Cana, y es la voz de la incomprensión. Hay gente que no te va a comprender. Hay gente que no te va a entender, ni tu mamá, ni tu papá. Muchas veces ni tu líder te va a comprender. Hay gente que cuando tú lo necesitas no van a estar, porque la voz de la incomprensión, aquellos que deciden escuchar la voz de la incomprensión, difícilmente podrán entender la bondad de Dios. Si tú te pones a escuchar la voz de la incomprensión, te va a deprimir, te vas a detener, no vas a crecer. Si te pones a esperar amor de la gente: ay, es que él no me ama, vos no te ama. Avanza, camina. Yo hablaba con un amigo hoy. Él vivió una situación. Él es cristiano, es un amigo pastor, y en una etapa de su vida vivió una crisis muy fuerte. ¿Qué fue? Su esposa le fue infiel. Yo le decía que antes de yo ser cristiano, yo viví una situación más o menos parecida. El tema era que yo era sincero y le decía: mira, si hay algo que duele en la vida, ese sentimiento de derrota, de que invertiste tu tiempo, de que invertiste tu dinero, de que hiciste planes, de que todo el mundo sabía que tenían una familia, y al final terminas en un fracaso, al final terminas en vergüenza, al final termina como que todo lo que habías planeado se derrumbó. Y ese sentimiento es demasiado fuerte, es demasiado difícil, te detiene. Y cuando eso a mí me pasó, yo le decía, yo creía que la vida se me había terminado. Yo creía, yo me dije a mí mismo: hasta aquí llegaste, no tienes vida, ya no tendrás más vida, ya no podrá ocurrir nada extraordinario en tu vida. Y muchas veces creemos,
por estar escuchando la voz de la incomprensión, que nuestra vida se terminó, que no nos aman, que no nos quieren, que nos cierran la puerta en la cara, que nos dicen no hay trabajo, no hay dinero para estudiar. Pero cuando tú tienes la capacidad de poder ignorar esa voz, tú vas a decir: no me importa lo que tú digas, no me importa lo que tú pienses, yo sé que su voluntad es buena, es agradable, es perfecta, y algo tendrá que pasar conmigo. No escuches esa voz. Es la voz de la incomprensión. Hay otra voz que es la voz de Penina, que es la voz de la crítica. Escúchame. La gente critica. ¿Quién quiere ser aquí? ¿Quiénes son bautizados? Levanten su mano. Prepárense para un curso intensivo de crítica diaria. Mira, la gente critica que si tengo un pantalón pegado, que si tengo esto, que si saludo, que si uno no saluda, que si uno esto, que al final la gente va a criticar. Tú no puedes, imagínate, ni Jesús los tuvo a todos contentos. Siendo Jesús. Entonces, no escuche la voz de la crítica. Es que a mí no me parece, es que yo pienso, es que dijeron, es que me dijeron. Mira, yo tengo un magíster que me meten en chisme, magíster. Y por la gente, güey, yo soy el cana. Y hasta más. No, 20,000 novias tiene. No, ¿quién sabe qué hace? ¿Quién sabe en qué anda? La gente así, la gente critica. Pero cuando alguien entiende que su voluntad es buena, que su capacidad es de hacer el bien siempre, ¿qué importa lo que la gente diga? ¿Qué importa lo que la gente piense? Al diablo que se lo lleve el diablo. Cuando tu mente es consciente de que Dios es bueno, la voz de la crítica no te va a detener. Lo que dijeron de ti por la calle, tus amigos, tus vecinos, lo que el que sea, no te va a detener, porque tú sabes que Él es bueno. Escúchame. Y hay un punto importante aquí, voy a cerrar. Tengo mucho por decir ahí, pero no hay tiempo. Voy a cerrar. Escúchame. Entonces tenemos a Ana, una mujer que está viviendo su peor crisis, pero que sabemos que Ana, que ama a Dios, que adora a Dios, seguramente está siendo golpeada por la bondad del cielo. Y la pregunta, señores, aquí es: ¿quién mantiene a Ana estéril? ¿Quién la mantiene estéril? Léalo conmigo ahí, dice, versículo 3. No, mentira. El 5. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Aunque el Señor, pregunta, ¿quién mantiene a Ana estéril? Dios. Tú sabes, yo tengo un problema con esto de la guerra espiritual. Yo respeto a los guerreros y a la gente. Yo tengo un conflicto teológico, por así decirlo. Y es que sáquese de la cabeza de que Dios y el diablo se andan dando trompa. Sáqueselo de la cabeza. El diablo no tiene ni la facultad de enfrentar a Dios. Tu Dios es demasiado grande. Es que el diablo se metió. El diablo no se metió nada. Muchas de las cosas que tú y yo vivimos, muchos de los problemas que nos suceden, hay gente que se la pasa hablando, no, que la brujería, que me miraron, que me echaron, que Jehová reprenda al diablo. No. Todo está encapsulado en un propósito. Y muchas de las cosas que tú hoy estás viviendo, y yo sé que me van a escribir muchos,
Tienes muchas preguntas por hacer, pero muchas de las cosas que hoy te duelen, que te lastiman, que quisieras no vivir, el responsable no es el diablo. El responsable es Dios. Profeta, pero es Dios. ¿Quién es el responsable? Dios. Entonces ahora tenemos una mujer que ama a Dios, que honra a Dios, que sube al templo, pero su vida está en caos. ¿Y quién mantiene ese caos? Es Dios. Pero ¿por qué el Señor permite que Ana sea estéril? Porque muchas de las cosas malas que nos pasan no es el diablo, es la buena voluntad de Dios. Y que busca su voluntad. Su voluntad busca llenar nuestra vida de propósito, de diseño. Busca direccionarnos al plan divino. Dios buscaba forjar en Ana un carácter correcto. Señores, estamos hablando de alguien que ama a Dios, que honra a Dios. Quizás Ana, si la traemos a la actualidad, es la líder de una iglesia, una muchacha responsable que llega temprano, que no habla en el culto como algunos de ustedes ahora mismo, que no está distraída en el celular. Ella es una chica organizada, responsable y que ama a Dios. Y le suceden estas cosas, la humillan, se burlan de ella. Seguramente ella se sentía abandonada por Dios, pero lo que ella no sabía es que en realidad su vida estaba demasiado controlada por Dios, porque la Biblia es clara cuando dice que quien la mantiene en esa crisis es Dios. Escúchame, algunas oraciones van a comenzar a cambiar. Señor, que el diablo no. Tú vas a comenzar a orar con entendimiento. Señor, permíteme entender cuáles son tus planes. Permíteme saber por qué viví esto. Tú sabes que cuando tú entiendas esto, tú te vas a ahorrar mucho trabajo en la vida. Porque hay gente que pecó hoy. No, el diablo me engañó, pequé, me voy. No. Escúchame, no. ¿Quién sabe que Dios te está enseñando? No, es que yo llegué con novia a la iglesia y ahora tengo vergüenza. ¿Quién sabe de que Dios te está librando? Cuando tú entiendes esto, cuando tú comprendes esta idea, tú podrás avanzar en su bondad. Porque su bondad es como, es buena, es agradable y es perfecta. Y lo que Dios busca es aplicar su voluntad. Señor, y su voluntad lo que quiere es forjar el propósito de Dios. Lo voy a repetir para que se te grabe. Por eso Jesús decía, de cierto te digo, bueno, porque usted se lo olvida, Dios es bueno, es bueno. Su voluntad es buena. ¿Cómo es? Es buena, es agradable y es perfecta. Pero ¿qué quiere? Quiere conectarte con el propósito tuyo. Y muchas veces te va a doler. Y muchas veces vas a llorar y muchas veces te vas a sentir oprimido. Pero ¿por qué Dios hace esto? Porque Dios busca forjar el carácter de tu vida y tu corazón, para que tú puedas recibir su bondad. En realidad, si alguien lee el capítulo 1 hasta el verso 5, dirá: Dios no es bueno nada. Porque Ana lloraba, Ana sufría. Pobrecita Ana, Dios mío, ella te amaba. Señores, pero cuando tú entiendes que su bondad es demasiado grande y que nos va a hacer ver la vida muchas veces fragmentada, tienes que entender que el tiempo permitirá ver lo que realmente Dios quiere hacer. Escúchame, escúchame. El corazón de Ana no está listo para recibir las cosas buenas de Dios. Y muchos de ustedes no están listos. Mira, hay gente aquí que si le suben 1 millón del sueldo no vienen más. Hay gente aquí, no quiero decir eso, mujeres que consiguen marido. Señor, si tú me mandas un marido, yo te sirvo con él. Dios le manda un marido, no vienen más.
Señor, te lo juro por mi mamá, que si tú me abres esa puerta, lo primero que, te lo juro, yo doy una ofrenda en la iglesia. Dios abre la puerta y nunca la da. Porque su corazón, el corazón de Ana, no está listo para poder entender su bondad. Señores, cuando yo digo que Dios es bueno, voy a volverme fastidioso con esto. Quiero que hoy duermas pensando eso. Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. Cuando ella entendió que lo que pedía necesitaba estar conectado con el propósito de Dios, se le reveló un secreto. Los que están dormidos, que se pueden ir. Voy a quedarme con la gente que sabe que aquí hay misterio. ¿Y sabes qué pasó? Que Ana entendió un principio. ¿Y cuál es el principio? Te puede salvar la vida, te puede hacer millonario, te puede conectar con un diseño grande. ¿Cuál es el secreto? Dímelo. El secreto es que Ana entendió que su voluntad es buena, que sus planes son buenos, que lo que él planea es mejor que lo que yo planeo. Entonces entiendo que lo que yo quiero, que lo que yo deseo, que lo que yo anhelo necesita conectarse a ese plan. No entiendo, profeta. Ya va. ¿Sabes qué pasó? Si tú lees la historia, la Biblia dice que en aquellos días no había revelación, no había profecía. ¿No había qué, Ricardito? No había profecía. La sociedad en la que Ana vive se olvidó de Dios. Se corrompieron. A nadie le interesaba ser servidor de Dios. ¿Y qué pedía Ana? Un hijo. Y ese hijo representaba restregárselo en la cara a Penina y decirle: yo sí puedo. Escúchame, me voy. Escúchame, me voy con esto. Cuando ella entendió que lo que pedía debía estar alineado al propósito de Dios, entonces entendió todo. ¿Sabes qué pasó? Que Ana llegó y oró. Seguramente oraba diciendo: Señor, por favor, dame un hijo. Señor, tú no ves cómo Penina se burla de mí. Señor, tú no ves cómo lloro. Señor, estoy amargada, estoy afligida. Señor, me siento mal. Dame un hijo. Yo necesito restregárselo a Penina en su cara. Pero el cielo, que tiene un plan bueno, agradable y perfecto para todos, está diciendo: ¿cómo rayos enviamos a alguien que pueda interrumpir esta sequía espiritual? ¿Cómo rayos enviamos a alguien a la tierra que pueda ser el oído en la tierra de la boca de Dios? Necesitamos levantar un profeta. ¿Dónde lo levantamos? Y yo me imagino a Dios mirando y escuchó la voz de Ana diciendo: dame un hijo, dame un hijo, dame un hijo. Pero Dios está necesitando traer un profeta, traer un hombre de Dios, porque su plan es bueno, es grande, es demasiado interesante para nosotros. Y cuando Ana entendió esto, entonces dice Ana: oh, ya lo entiendo, ya lo comprendo, se me acaba de activar algo. Señor, dame un hijo y te prometo que si tú me lo das, yo te lo entrego. Y cuando Dios escuchó esto, dijo: estás lista para recibir. Porque cuando alguien entiende que lo que tú necesita conectarse con el propósito de Dios, las cosas van a suceder. Y muchas de las cosas que tú hoy no tienes, que tú hoy no disfrutas, muchos de los problemas que estás atravesando, es porque no has entendido que todo se trata de un plan. Cuando tú entiendas que tú estás aquí, no para que Dios te haga olvidar a ese hombre que te dañó solamente, sino que tú estás aquí porque Dios te quiere forjar, porque Dios te quiere formar, porque Dios te quiere dar un ministerio, porque Dios te quiere utilizar, porque Dios quiere levantarte. Cuando tú entiendas eso, tú te vas a ahorrar mucho trabajo, porque todo lo que tú vives en realidad
se trata de un propósito. Escúchame, me voy. Y al final Ana, ¿sabes dónde terminó entregando lo que tanto quería? En el altar de Dios. Yo sé que aquí hay gente que hoy vino para que la ore, para que le vaya bien, para que Dios le responda. Pero quiero decirte que Dios es bueno, que tiene un plan contigo, que tiene un diseño, que te quiere usar.